a Carlos Porcel. También doy la bienvenida a mi amigo, el maestro Antonio Prida. Y Pascual, gracias por estar aquí en esta presentación de este libro. Y les quiero presentar y recibir al contador público Jorge Sergio Canán, presidente de la Asociación del Comité de Asociaciones, y en representación del Consejo Directivo del Centro Libanés. Gracias, Jorge, por estar aquí, y te queremos pedir que nos dirijas unas palabras. Gracias. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias por tu presentación. Todos sean bienvenidos en nombre del Consejo Directivo del Centro Libanés, que nuestro presidente es el maestro Daniel Karam Tomé, que en este momento no está en México, entonces yo estoy en su representación. Les doy la más cordial bienvenida a su casa. Siempre el Centro Libanés es un honor las conferencias que realizamos, y desde luego agradecerle a una gente que queremos mucho porque es gente de casa, al señor Pascual Hernández, que lo conocemos de toda la vida en este club, siempre está con nosotros en las mañanas, y felicitarlo ampliamente por este libro que hizo del mediador. Estoy seguro que es una maravilla este libro, porque pues ya tenemos muchos años de conocer a Pascual. Te agradezco mucho esta conferencia, les doy la bienvenida a todos, están en su casa, y pues, vamos a escuchar realmente a nuestro querido Pascual. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, amigos, Pascual Hernández, abogado, mediador y negociador, ha desempeñado varios cargos en los gobiernos federales y de los estados de Guerrero y Veracruz. Además, como dijo ahorita Jorge al referirse a Pascual, es una persona muy querida aquí en nuestro club, en nuestra institución. Es una persona muy conocida, y Jorge lo ve, se refiere que en las mañanas, también a veces viene en el día. Bueno, no cabe duda que en México estamos a un paso de un cambio que alcanza nuestra vida social, al igual que jurídica. ¿Será el mediador un juez imparcial o un vigilante de una realidad distorsionada? A veces, ¿quién es el mediador? ¿Cuál es el significado de la palabra? ¿Cuáles son las cualidades y los conocimientos que debe de tener un mediador? Mediación legal y social. La confianza en el mediador es lo principal para mediar en un asunto, cualquier asunto personal, legal o político. Sí, hay mediadores políticos también que abundan en esta época, y vimos el resultado últimamente. Lo vimos, aunque no lo llamamos así. El mediador es una persona discreta, confiable, respetable, y debe respetar la información que se genera en el caso mediado. De las reglas establecidas, el juez no puede llamar a comparecer al mediador para declarar en el caso que haya intervenido. Es lo que dice Pascual en su libro, en la página 22. La mediación debe reducir el tiempo, el gasto económico y emocional, según el caso. En Líbano, quiero hacer referencia,
existía el mediador desde el siglo XVIII en la persona de Sheikh Solh. No sé si Mona se acuerda de este nombre. Sheikh Solh, lo que quiere decir jeque de reconcilio, y que esta personalidad interviene para acercar los puntos de vista y casi siempre logra un acercamiento y un arreglo. Y este Sheikh Solh nunca cobraba por este servicio, sino era una persona del pueblo que siempre era una persona conocida por su honradez, por su conducta social, y nunca cobraban por este trabajo. El éxito de un mediador se mide, además de la paciencia, debe de tener preparación y disposición para resolver los conflictos. Para eso se requiere buena comunicación con las partes, imparcialidad, habilidad para entender y resolver conflictos y aminorar lo inconveniente y crear emociones positivas para disminuir la tensión y ganar la confianza de las partes para alcanzar un resultado positivo. En el libro El Mediador de Pascual Hernández Mergol nos explica con lujo de detalles y con mucho conocimiento del tema las cualidades de un mediador exitoso gracias a su larga experiencia en el tema. Es que Pascual, creo que todos sabemos que no hay una semana que no escribe uno o dos artículos o pensamientos sobre este tema del mediador. Siempre es una persona muy conocida en el tema. Y en sus comentarios finales comenta que puede confiar en que siempre será mejor buscar la equidad y el equilibrio antes que la violencia, o peor aún, un vacío de todo, de respuestas, de compañía, de sendero por correr. Es un libro recomendado que todos los interesados en el tema deben de tenerlo, y sobre todo que no debe de faltar en la biblioteca de ningún abogado. Gracias, Pascual, por esta aportación al medio jurídico. Muchas gracias. Ahora quiero pedirle al maestro Antonio Prida Peón del Valle que nos haga el favor de participar con un comentario. Maestro Antonio es coordinador de la Comisión de Mediación del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, vicepresidente de la Comisión de Arbitraje y ADR y ICC México, y mediador profesional. Aquí tenemos gente que sí conocen el tema. También el maestro Carlos, al rato vamos a platicar del maestro Carlos. Ahora quiero ceder la palabra al maestro Antonio Prida Peón del Valle. Muchas gracias. No sé si esté prendido, si se oye. Sí. Muchas gracias. Gracias a nuestros invitadores de nuestra reunión del Centro Libanés, del Club Libanés. Muchas gracias. Me precio de tener amigos libaneses. Ya existe el dicho de que el que no tenga uno que lo busque. Me siento muy orgulloso de tener amigos de esta magnífica origen. Muchas gracias, y agradezco desde luego a Pascual Hernández Mergol que me dé
sobre la mesa. Entre otras cosas, dirigió el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y en tal posición fue uno de los artífices de la legislación de la Ciudad de México, que es la más avanzada que existe en el país. Así que sí estamos frente a uno de los más importantes precursores de la mediación en nuestro país. Fue artífice del sistema mexicano de mediación, que esperamos perdure. También es un gusto contar con el colega Carlos Porcel Sastrías, en cuyos libros he tenido el gusto desde luego de leerlos y de participar en alguno de sus prólogos, uno sobre casos de mediación con su propia experiencia en materia de sentencias judiciales, y los renglones torcidos de la mediación, el asedio a la mediación privada, libros críticos, pero con mucha carne. Una de las primeras afirmaciones que vemos en el libro que nos presenta, en el prólogo que precisamente es de Carlos Porcel, se dice: los procesos no judiciales para la construcción de la paz están bajo amenaza. La reciente eliminación de la figura y el concepto de la mediación en la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que apenas acaba de ser publicada y puesta en vigor a principios de año. Sobre esta primera afirmación quisiera decir: la mediación como derecho humano implica el derecho a que el legislativo emita legislación sobre cada uno de los medios alternativos. A nivel constitucional, México cuenta con el reconocimiento de la figura de la mediación, y como derecho humano el primer efecto es que hay obligación del legislativo de emitir legislación sobre medios alternativos. También implica este derecho humano el derecho que tenemos los ciudadanos a renunciar in toto a la tutela judicial. Tenemos derecho, en caso de que sea nuestra voluntad y de la otra parte, de renunciar a la intervención judicial, y esto implica evitar interferencias del Poder Judicial en nuestro caso, que queremos resolver de manera autónoma. Y esto es precisamente lo que en alguna manera la nueva legislación denota su contradicción. O sea, hay la intervención del Poder Judicial en la institución de la mediación, cuando es precisamente lo que uno no quiere. Una alternativa cuando surge un conflicto es ir al tribunal, pero la otra alternativa es resolverlo nosotros de manera autocompositiva, mediante la negociación y mediante la intervención de un tercero neutral, que es el mediador. Y en caso de optar por esta alternativa, tenemos el derecho de que el Poder Judicial no intervenga. Y lo que vemos desafortunadamente en la nueva legislación es una construcción completa, dependiente del Poder Judicial, muy burocrática y compleja, cuando uno de los elementos esenciales de la mediación es su flexibilidad. La ventaja que tiene la mediación es la rapidez, la no intervención de las autoridades, la falta de formalismo, y desafortunadamente eso no se logra con la nueva ley. También me preocupa desde el punto de vista filosófico el que se habla, y también Porcel lo menciona, de facilitar el acceso a la justicia, y la concepción filosófica en la que se basa la nueva Ley General de Medios Alternativos es considerar al mediador como auxiliar de la justicia. En realidad, en opinión mía, la intervención de un mediador no es para buscar la justicia, puesto que el mediador ayuda a las partes a enfocarse en el futuro. No analizamos el pasado. El propósito de la mediación no es aclarar qué sucedió, quién hizo qué,
quién tiene responsabilidad o quién tiene un mejor derecho, no. Ese es el campo de los tribunales o del arbitraje, de los mecanismos heterocompositivos. En cambio, en la mediación no importa tanto qué haya pasado, sino cómo lo vamos a resolver. Entonces no se trata de hacer justicia sobre lo sucedido, sino de encontrar con la ayuda del mediador los intereses de las partes que le permitan construir un mejor futuro y poderle dar la vuelta a la página. Pero si se considera al mediador como un auxiliar de la justicia, entonces se pretende, por ejemplo, el exigir la nacionalidad mexicana para que se pueda ser mediador. Cuando en la práctica, especialmente la comercial y la comercial internacional, las disputas entre empresas de diversas partes del mundo, lo natural es que participen mediadores de diversas nacionalidades, no solo de nacionalidad mexicana. En la introducción, el maestro Pascual Hernández Mergol señala que el andamiaje legal de la mediación no es nuevo, no se está inventando el hilo negro ahora en el año 2024, sino que desde 1997, cuando en Quintana Roo se empezó a usar la mediación, ya se ha venido desarrollando esta construcción de este sistema de mediación mexicano. Y se refiere también el autor a la mediación privada, que puede ser la mediación privada certificada, que es aquella que se regula en la ley, pero también existe y debe continuar existiendo la mediación privada no certificada, la brindada entre pares. También el maestro Hernández Mergol, por allí refiriéndose a la mediación social, señala que no en todos los casos se puede o se debe utilizar a mediadores que estén inscritos en un centro y que cumplan con estas formalidades, sino que entre pares se resuelven controversias. Y es común que en el campo comercial internacional haya mediadores muy sofisticados y con gran experiencia y que ayudan a las partes a resolver sus conflictos, que no están necesariamente dentro de la vida de la legislación certificada. Señalaba yo que hay un reconocimiento constitucional de la mediación, lo cual no es común en el mundo, y señala el autor que la ley, al contaminar la mediación con una nociva cultura procesalista, al plagarla con trámites y trabas innecesarias, esto violenta el principio constitucional, el derecho humano fundamental al que yo ya me referí, que es la no intervención del Poder Judicial. Por otro lado, el autor va poniendo temas que dan oportunidad a hacer reflexiones de diverso tipo. Por ejemplo, el autor señala que la mediación sirve en varias materias legales o ámbito social, y yo me atrevo a poner sobre la mesa el que cualquier, ya lo decía el colega en la introducción, cualquier conflicto puede ser mediable. Yo diría que cualquier conflicto de cualquier naturaleza, sea civil, sea familiar, sea entre socios, incluso penal, lo que puede variar es la forma en la que vamos a construir el acuerdo, pero podemos decir que la mediación puede ser útil en cualquier contexto de la vida y que permite generar, lo dice el autor, acuerdos creativos. Esa es una de las diferencias esenciales entre la mediación y el arbitraje, por ejemplo, y el acudir a tribunales. El árbitro o el juez tiene que resolver una controversia con base en los elementos de la litis, de la controversia. En cambio, en la mediación se pueden crear soluciones utilizando elementos ajenos a la controversia, entendiendo cuáles son los intereses de las partes. El autor también se refiere a la conciliación y a la mediación y las distingue, y hago yo notar que a nivel comercial internacional la tendencia es a
utilizar la denominación de mediación y no distinguirlo de otras figuras a nivel mundial. Si tenemos problemas a nivel local del país de utilizar terminología diversa, pues a nivel mundial con mayor razón, y a lo que se ha tendido es a llamarle mediación y mediador a quien la realiza si se trata de que hay un conflicto en el que participa un tercero neutral sin la capacidad de imponer una solución y que trabaja en la comunicación de las partes para que ellas mismas construyan su solución. Entonces, desde esa perspectiva, pues es lamentable que en la nueva ley se hable de persona facilitadora en lugar de la institución de la mediación. Pone también el autor sobre la mesa los ataques de juzgadores y abogados litigantes a la institución, y en efecto será necesario alinear los intereses de los abogados con los intereses de sus clientes. Si un abogado es contratado por partes en conflicto para representarlos en un litigio largo, si acaso logra resolverlo de manera rápida y simple, debe de ser premiada su actuación, no solamente por el tiempo invertido, sino por el valor de lograr un acuerdo en lugar de 10 años entre litigios de primera instancia, segunda instancia y amparo. Si lo puede resolver en 2 o 3 sentadas, debe alinearse los intereses, porque de otra forma al abogado podría no interesarle resolver la controversia de manera amigable, como es el sistema de la mediación. Señala el autor, como decía yo, que se privilegia la participación de pares en la mediación social. Yo insistiría en que también en la mediación comercial la mediación de pares debe funcionar. No es indispensable que se trate de mediadores certificados. Más adelante el autor, ya hablando de los antecedentes históricos, se refiere a la Carta de las Naciones Unidas de 1945 como un antecedente de la mediación, en donde se reconoce la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y el arreglo judicial. Eso ya desde 1945. Y esto me da oportunidad para señalar que también en el contexto de la Organización de las Naciones Unidas, en época reciente se están dando nuevos desarrollos en relación con la mediación de inversión. Sabemos que hay conflictos entre inversionistas y estados y gobiernos. Cuando hay inversionistas que hacen una inversión, por ejemplo, un grupo español que quiere desarrollar un hotel en una playa mexicana, el Estado conserva el derecho de realizar expropiaciones o tomar medidas que afecten los intereses de esos inversionistas. Y la forma en la que se suelen resolver estos conflictos, y México es parte de tratados internacionales, se resuelven a través de arbitrajes, que son mecanismos heterocompositivos en donde un árbitro va a resolver cuánto le debe de pagar el Estado que afectó una inversión extranjera para satisfacer el daño que le ha causado. Sin embargo, vemos que el arbitraje ha entrado en crisis. Por un lado, por la falta de consistencia en la interpretación de los tratados, por la falta de consistencia de los laudos, lo cual provoca la falta de previsibilidad y certeza en las decisiones, los costos crecientes para los estados. No cuesta menos de 6, 7, 8 millones de dólares la defensa de un arbitraje, y los laudos arbitrales en materia de inversión, hay casos que los montos son tan grandes que le pegan al Producto Interno Bruto de los países. Entonces, en el seno de las Naciones Unidas y en diversos tratados internacionales, cada vez más se utiliza la mediación como mecanismo de solución. ¿Qué mejor que trabajen de la mano los gobiernos
y los inversionistas para encontrar soluciones adecuadas para resolver sus controversias. Y entonces ya hay reglas internacionales en materia de mediación y derivan del contexto de las Naciones Unidas, de la Comisión de las Naciones Unidas para la Práctica Internacional del Derecho, la UNCITRAL por sus siglas en inglés. Sobre las competencias del mediador, habla el autor de que el mediador formula preguntas que permiten explotar información y llevar a cabo un diálogo sobre los temas que deciden tratar, y nos habla de la comediación, como en algunos casos es justificable que participen varios mediadores para sumar experiencias de unos y otros. ¿Cuándo es oportuno llevar a cabo una mediación?, se pregunta el autor, y pues la respuesta es: cualquier momento es bueno. Puede ser previo a que estalle el conflicto o una vez ya estallado el conflicto y estando ya en tribunales, sean judiciales o arbitrales. También es útil el tema de la mediación. Al hablar del mediador privado, dice el autor: la naturaleza del mediador privado es de carácter mixto, es decir, público-privado, pues se trata de un particular profesional e independiente, y no puede perderse de vista, dice el autor, que la mediación privada es una modalidad de la figura de derecho administrativo de descentralización por colaboración no certificado, que no es sino un par que ayuda a los comerciantes a resolver su controversia. En materia comercial quizá no sea tan indispensable la tutela judicial que lleva a cabo el gobierno mediante la certificación. Pongo de relieve en relación con este tema la imposibilidad o la inconveniencia de que una ley general como la que tenemos pretenda regular con las mismas reglas la justicia cotidiana, temas relacionados con la vida cotidiana, con los divorcios de las personas, con problemas indígenas, con problemas escolares, y que se pretenda regular con las mismas reglas los asuntos o conflictos derivados de controversias comerciales internacionales. Pues obviamente son mundos distintos y ameritaría que la materia comercial se regulara por separado. ¿Qué prestadores de servicio de mediación existen hoy en día? Por un lado, lo dice el autor, los mediadores públicos, que son contratados por los centros de justicia alternativa, son servidores públicos que prestan un servicio de mediación gratuita. Los mediadores privados certificados adscritos al centro de mediación privada y que gozan de fe pública como si fueran notarios, limitada al tema de la mediación, con capacidad de hacer anotaciones en el registro público y con el efecto de que se consideren los convenios realizados ante mediadores privados o públicos certificados, de que se considere cosa juzgada el convenio y que tengan fuerza ejecutiva. Por otro lado, los mediadores privados no certificados pueden materializar sus acuerdos, los acuerdos de los mediados, en convenios de transacción a los que se refiere el Código Civil. También los acuerdos pueden consignarse en laudos arbitrales, en caso de que haya un arbitraje de por medio, en una escritura pública notarial que garantizaría o daría certeza respecto de la fecha y la personalidad jurídica de las partes, o la realización de los actos jurídicos que eventualmente se acuerden. Me parece que no siempre tiene que concluirse con un convenio de mediación. En muchas ocasiones se puede ya realizar de una vez los acuerdos jurídicos. Si en un conflicto las partes acuerdan que una le entregará a otra unas acciones y la otra recibirá a cambio, por ejemplo, un inmueble,
pues en vez de comprometerse a realizarlo, pues ya los pueden realizar de una buena vez. Posteriormente, el autor también aborda el tema de la ética profesional y se refiere a que se está obligado a exhibir los registros y documentos durante los procedimientos de verificación y supervisión a los que los mediadores están sujetos. Este tema, en mi opinión, choca de alguna manera con el tema de la confidencialidad, que es uno de los principios que rigen también a la mediación. En materia de conflictos de interés, que es un tema ético, hago notar que la legislación mexicana, tanto la que está en vigor a nivel local en la Ciudad de México y en las demás partes de la República, y la Ley General de Mecanismos Alternativos que se acaba de publicar, prohíben la intervención de mediadores que se encuentren en una situación que se estima de conflicto de interés, como es, por ejemplo, ser familiar de alguna de las partes, ser o haber sido empleado o patrón de alguna de las partes, ser o haber sido arrendador o arrendatario, que son prácticamente las mismas reglas que aplican para los jueces o los árbitros. Esto a mí me parece completamente inadecuado. A nivel internacional, lo que se estila es que hay la obligación de revelar cualquier circunstancia que pueda poner en duda la neutralidad del mediador, pero en materia comercial especialmente, pues la suprema ley de los contratos es la voluntad de las partes. Si yo en una controversia me invitan a participar como mediador y es la contraparte de cualquiera de ustedes, don Pascual, yo debería de referirles que yo tengo una relación de amistad, que he presentado libros suyos, que lo tengo como amigo, pero eso no me debería impedir actuar como mediador en un caso de ustedes con él, puesto que yo no voy a juzgar. Esa es la diferencia esencial con el juez o con el árbitro. Yo no juzgo, yo facilito la comunicación y ayudo a que ustedes construyan un acuerdo. Y si el acuerdo que están construyendo no les gusta, pues no lo firman. Entonces no les puedo yo imponer. Entonces el hecho de que yo sea amigo de Pascual, lejos de generarme un conflicto de interés, me hace estar en una posición más calificada, más cercana, más de confianza, en beneficio de cualquiera de ustedes que tuviera un conflicto con él. Entonces, a nivel internacional, la obligación es de revelar la relación, no que haya un impedimento. Finalmente, nuestro autor se refiere también al tema de la tecnología y la mediación y da cuenta cómo se ha desarrollado las mediaciones en la época reciente, especialmente a partir del COVID, en donde cada vez más se llevan a cabo mediaciones de manera virtual a través de las computadoras. Y sobre este tema me gustaría subrayar que en las mediaciones en las que a mí me ha tocado participar como mediador con algunas personas presentes y otras virtuales, hay que cuidar en tema de equidad el no tratar de desarrollar una relación más cercana con las personas que están físicamente. Yo lo que he hecho es que me reúno con los que me visitan físicamente hasta el momento en que se inicia la videoconferencia con las personas que están a distancia. Esto porque de otra forma puede uno desarrollar una relación de empatía o de cercanía mucho mayor con las personas que están presentes. Entonces me parece que eso es importante. Concluyo mi presentación para no cansarlos con unas breves referencias a lo que es mi opinión respecto de la actual Ley General de Medios Alternativos. En mi opinión, había la obligación a nivel constitucional de solamente establecer las bases y principios sobre los cuales cada Estado desarrollaría su propia experiencia
y en mi opinión debiera separarse la mediación comercial de la justicia cotidiana. Y me pronuncio a favor de que México haga lo mismo que hizo en materia de arbitraje. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional desarrolló una ley modelo de arbitraje y también una ley modelo de mediación. Los grandes expertos del mundo, incluyendo desde luego especialistas mexicanos, desarrollaron una ley que las Naciones Unidas, la ONU, invita a los países que la adopten. En el caso del arbitraje, México la adoptó en su Código de Comercio hace 30 años y ha funcionado exitosamente. Yo me pronuncio a favor de que en materia comercial México adopte la ley modelo de UNCITRAL y la adopte en su Código de Comercio. Y que igual que hicimos en el caso del arbitraje, que adoptamos la Convención de Nueva York, que le da fuerza ejecutiva como si fuera sentencia a un laudo arbitral expedido por cualquier árbitro en cualquier parte del mundo, en materia de mediación suceda lo mismo con la Convención de Singapur, que establece que cualquier mediación en cualquier parte del mundo, sujeto a requisitos mínimos, tenga fuerza ejecutiva en México. También me parece que la ley regula insatisfactoriamente temas que son esenciales y primordiales en materia de mediación, como es la confidencialidad, la suspensión de la prescripción, la ejecución de los convenios que no sean de mediador certificado y la obligatoriedad del acuerdo de mediar. En mi opinión, esos puntos son los puntos mínimos que debería de cubrir la ley y que desafortunadamente no lo cubre. Nos hace notar don Pascual en su libro que la legislación mexicana cuenta con 140 y tantos artículos, cuando la ley modelo de Naciones Unidas cuenta con apenas una veintena de artículos y el reglamento de mediación de la Cámara Internacional de Comercio cuenta con 10. Esto pone en evidencia la sobreregulación que estamos viviendo. Ya me referí al tema de la nacionalidad, que me parece un requisito inadmisible, especialmente en materia comercial internacional, y la terminología, ya lo dijimos, se aparta de la tendencia internacional, metiendo una nueva terminología de personas facilitadoras y abandonando la mediación, el concepto de mediación. Hay novedades en la ley, desde luego, la mediación administrativa, la justicia restaurativa, el derecho colaborativo y la mediación en línea, todo lo cual es puesto sobre la mesa por don Pascual en esta obra que mucho recomiendo a quienes estamos interesados en la mediación. Así que concluyo felicitando al autor por ese esfuerzo y la invitación al público a que todos leamos. Muchas gracias. Gracias, Antonio, fue muy útil, nos aclaraste muchos puntos y le diste mucho valor a un mediador. Muy importante tu intervención, gracias. También el maestro Carlos Porcel Sastrías, él es quien hizo el prólogo de este libro de mediador. Nos acompaña, es catedrático de la Universidad Panamericana, autor de varios libros, corredor público, mediador profesional certificado en la Ciudad de México y por el Instituto Promediación para España y negociador conocido. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos esta tarde. Tienes la palabra. Muchas gracias.
tal? Buenas noches a todos, gracias. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes, compartir una vez más una mesa de diálogo para platicar sobre este tema tan relevante como es la mediación y los mecanismos alternativos. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, pues después de escuchar a Toño, pues voy a tener que cambiar algunas cosas de presentación porque al final del día la sustancia ya nos la dio y a mí me gustaría pues empezar con algo que es un poco el reclamo, y así es como empiezo inclusive el prólogo, el reclamo de Pascual, que escribe este libro, con una referencia, así parafraseando, digamos, una obra importante, conocida universalmente, que dice: una mañana después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó transformado en un horrible insecto. Así empieza Kafka su metamorfosis. Y así nos sentimos cuando la ley se publicó, así nos sentimos cuando vimos el resultado de la ley, y ese es el reclamo principal de la obra de Pascual. Es ¿por qué nos dejaron de llamar mediadores? ¿Por qué la ley nos llama ahora personas facilitadoras? Y nos llama personas facilitadoras porque, como bien dice Toño, en este caso, más no es más, menos es más. Hicieron una ley de 140 artículos donde tratan de abarcar todo, y entonces hay temas en donde la palabra mediador no cabe, porque si regulan la negociación, pues el negociador tiene que ser negociador, no es un mediador. Y si regulan la conciliación, pues el conciliador no es un conciliador, no es un mediador, es un conciliador. ¿Cómo hacemos para abarcar todas? Muy buena idea, persona facilitadora. Y es persona facilitadora también por un tema de inclusión, para no decir mediador, y entonces excluir al género femenino. Y no decir mediadora, y entonces excluir al género humano. Entonces, atrapados en la narrativa, atrapados en todo esto, deciden desaparecer la palabra mediador en el texto de la ley. Pero va mucho más allá de eso. No solamente desaparecen la palabra, desaparece la esencia misma de la mediación como la conocemos y como se conoce a nivel internacional. Efectivamente, Pascual es un artífice, o uno de los artífices de la ley que hoy impera en la Ciudad de México, y que fue de alguna forma modelo y precursora, no fue la primera, pero sí fue mucho más novedosa, fue mucho más allá de otras leyes que ya habían salido en la República, como consecuencia de la reforma constitucional. Unas de ellas, otras se adelantaron a la reforma, que nos dice que todos los estados deberán de emitir o tener mecanismos alternativos en sus disposiciones legales. Y aquí empieza el gran problema. Somos el único país que ha elevado a rango constitucional la mediación o los mecanismos alternativos de solución a controversias. Somos el único país que le hemos dado el carácter de derecho humano expresamente. Tenemos tesis del Tribunal Colegiado diciendo que tiene una categoría de derecho humano, y que inclusive es la forma de manifestar que se acabó con el monopolio de la justicia a través del Estado, sino que los particulares pueden construir sus propias soluciones auxiliados con un mediador, porque normalmente las personas no sabemos comunicarnos, y cuando estamos en un conflicto mucho menos. Entonces necesitamos de un tercero que nos ayude, que es el mediador, y como bien dice Toño, no juzga, porque el mediador no juzga, y sin embargo sí ayuda a que las personas construyan sus propios acuerdos y soluciones. Pero decía yo que ahí viene el problema, porque el problema de la reforma del 27 es el que nos deriva a la reforma del 73, en donde la fracción, ya no me acuerdo cuál es, 39 o una cosa así, porque el 73, lo bueno es que nuestra constitución es
rígida para poderla modificar, ¿no? Entonces, dice que el Congreso de la Unión tiene facultades para expedir una ley general de mecanismos alternativos de resolución de controversias que deberá establecer los principios y bases de la mediación. Nada más. Y eso al final del día es una ley general, por eso se llama ley general, no es otro tipo, no es una ley especial, es una ley general. Y desafortunadamente esta ley general, que es la causa de la existencia de este libro, que aparentemente parece de una sencillez importante, pero en realidad es de una profundidad devastadora. Porque lo que nos dice aquí Pascual es lo que es la mediación hoy y de donde debemos de partir para seguir adelante, y no la ley general que tenemos hoy pretendiendo regir lo que va a ser. Es más, podríamos decir que el libro de Pascual, en el momento en el que surjan los famosos lineamientos que establece la ley, va a empezar a perder, digamos, vigencia, desafortunadamente. Y no esto es por denostar el libro, sino por preocupación. Cuando aquí estamos viendo que se expresa claramente cuáles son los axiomas de la mediación, cómo se debe llevar la mediación, la gran diferenciación, que es donde nos hemos perdido completamente entre mediación social y mediación legal. El gran problema que tenemos es que quienes están haciendo las leyes, la ley general, quienes están metiéndose en el tema de la mediación, confunden una con otra y creen que deben de legalizar la social y que deben de socializar la legal. Y entonces vienen estos excesos a los que estamos enfrentándonos. Entonces, bien dice Toño, la justicia cotidiana, pues es eso, la justicia cotidiana. La justicia en donde, que es por ejemplo la que quizá Profeco en algún momento en sus inicios quiso instaurar, pero que no funcionó porque al final del día la gente no logra, o sea, como los acuerdos en Profeco no tiene fuerza para imponer ninguna sanción, pues pierde su efectividad. Pero cuando veíamos los kioscos de Profeco en los centros comerciales, eso es justicia cotidiana. Oiga, señor, yo le estoy comprando una camisa, viene la camisa mal y no me quiere devolver mi dinero, voy al kiosco de enfrente, no tengo que ir con un juez, voy y hago un trámite de conciliación entre las dos partes. Al final del día eso es. Y si queremos que se instaure una cultura de la paz en nuestro país y en el mundo, debemos empezar a acudir mucho más a estas herramientas de justicia no jurisdiccional, y debemos de flexibilizarla, debemos de hacerla mucho más sencilla. Inclusive hoy por hoy, y esto yo lo he criticado, tenemos exceso de regulación, inclusive para ser mediador privado certificado. La pregunta es, entonces debería desaparecer la mediación certificada y el principio de la ley general más que los medios alternativos, que está bien, y el reclamo de Pascual no tiene sustento. Yo opino que no. Yo opino que la certificada debe de existir, porque si no estamos en un embudo. Tenemos una gran capacidad de resolver conflictos las personas por nosotros mismos a través de un mecanismo alternativo, pero cuando se incumplen caeríamos en el proceso judicial, que es lento, complicado, tortuoso, y que al final del día tendríamos que terminar litigando un acuerdo que no tiene esa fuerza de cosa juzgada. Al día de hoy, aún así, los acuerdos de mediación con fuerza de cosa juzgada no se ejecutan en 2 meses o 3 meses como se dice. Pueden tardar varios meses más en estar ejecutados, y eso que ya son cosa juzgada, ya es en vía de apremio, no es juicio ordinario, no son las etapas del juicio. Entonces me parece que lo novedoso que hizo México a través de los diferentes actores, uno de ellos Pascual, que yo lo conozco desde hace muchos años, de casi 10 años, Pascual, cuando yo me certifiqué contigo, debemos de cuidarlos, observarlos
y atenderlos bien. Y ahí discrepo con Toño. No porque otros hagan las cosas de un modo, nosotros no podamos hacerlas de otro. Y sí, hay que tomar lo bueno de los demás, lo que funcione, lo que sirve, estoy de acuerdo con eso. Discrepo con el que nos adhiramos o hagamos una adherencia a Singapur, a la Convención de Singapur. Yo discrepo, pero ese no es el tema de aquí, luego hacemos si quieren una charla. Pero al final del día, eso es lo increíble de esto. La mediación surge de la diferencia de las personas que buscan solucionar sus conflictos. Bueno, pues no todos los que vemos y creemos en la mediación tenemos que creer lo mismo, pero debemos de ir a un punto común que es el que Pascual establece aquí. La figura del mediador no puede desaparecer de un plumazo legislativo. La figura del mediador debe de seguir adelante. ¿Por qué? Porque así es, así se llama, mediador, no persona facilitadora. Y el conciliador es el conciliador y el negociador es el negociador, y cada quien asume el rol que le corresponde conforme a la esencia misma de la figura y conforme a lo que establecen las disposiciones legales. Entonces, este libro que nos regala Pascual y que yo tuve el privilegio de prologar, en realidad es un libro de lectura obligada. Ya lo decía David, es un libro que todos los abogados deberíamos de tener en nuestra repisa, porque aquí está claramente lo que es, de manera, yo les decía, parece sencilla, pero de una gran profundidad, porque para decir algo no se necesitan demasiadas palabras, se necesitan las palabras adecuadas. Y aquí están las palabras adecuadas, aquí están los conceptos adecuados. Toño ya nos ayudó muchísimo con todo lo que nos dijo de cómo lo que se refiere, con sus propias observaciones. Y por supuesto que el tema de la mediación es un tema amplísimo y es un tema del que se puede hablar mucho más, se puede escribir mucho más, y Pascual escribirá mucho más, como ya lo ha hecho, pero no creo que cosas así, Pascual, y que nos regala esta figura de el mediador, el foco al mediador. ¿Qué somos los mediadores y quiénes somos? ¿Cuáles son nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades? No solo legales, sino las responsabilidades sociales. Las responsabilidades de ser mediador por ser mediador. Porque ser mediador es una vocación y es algo que se tiene que ejercer de esa manera. No es solamente un nombramiento o una certificación dada por una institución. Entonces, me preocupa sí que estemos sufriendo una metamorfosis profunda, una metamorfosis en la que la mediación se convierta y tenga la misma suerte que Gregorio Samsa, que al final del día ya nadie lo quiso atender porque no podía cumplir con sus obligaciones que tenía predispuestas, porque no podía levantarse a trabajar porque era un insecto espantoso y porque no podía aportar para la economía de la familia. Me preocupa que la mediación hoy empiece a sufrir esa metamorfosis y la empecemos a dejar de lado porque es complicada, porque es confusa, porque no se entiende y porque no cumple su finalidad social. Ese es el reclamo de Pascual en este libro, que felicito a Pascual por haberlo escrito, y en verdad estoy seguro que va a ayudar a muchísimas personas a entender de fondo lo que es el mediador y su importancia en la sociedad. Gracias, Pascual, por la invitación y gracias a todos. Ya no los entretengo más. Gracias, Carlos. La verdad, el trabajo de un mediador es algo muy interesante. Aparte de ser interesante, es parte esencial de cualquier conflicto, que sea de amistoso, que sea conflicto familiar, conflicto social, conflicto político, cualquier conflicto. Un mediador siempre forma parte esencial de este acto. Y escuché por ahí decir
El mediador no es parte de ningún conflicto, sí. El mediador es parte sin tomar parte con ninguna de las dos partes, pero es parte que busca una reconciliación. Es muy importante este trabajo. Muchas gracias por los 3 mediadores que están aquí, y profesionales, y eso. Bienvenido. Te escuchamos, Pascual, por favor. Muchas gracias. Naim Charconí, que es el responsable del Comité Cultural de Difusión del Centro Libanés, que es mi casa desde hace más de 30 años, y a don Jorge Serio, que viene en representación del Consejo del Centro Libanés, a mis comentaristas, don Carlos Posé, don Antonio Vida, y a todos ustedes por estar aquí, varios mediadores, viejos amigos. Gracias por acompañarme. Este libro, como ya se ha expresado, lo escribí y se editó y se publicó como una protesta, como una denuncia a la desaparición del concepto mediación y de mediador en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que recién se publicó en enero de este año y que pretende borrar al mediador. Es absurdo que esto ocurra. Yo tuve oportunidad la semana pasada en un foro internacional de mediadores profesionales de presentar este mismo libro y platicarles a representantes del orden de 20 países del mundo que son mediadores profesionales lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Usualmente, les dije, participábamos en ese tipo de conferencias, de congresos, de foros, para hablar de los avances en México, y que en esa ocasión le daba mucha vergüenza hablarles del retroceso en el que estamos en la mediación, y en otros temas, pero el tema era la mediación. Es absurdo que si las controversias y los conflictos que nos han acompañado desde siempre, y por tanto el mediador es una figura antigua, y que en los tiempos actuales el concepto mediador se mencione en todas las leyes de la materia del mundo, por ejemplo a nivel de disposiciones que rigen a la Unión Europea, y que cada país de la Unión Europea en sus leyes hablan expresamente de la mediación y la definen, también en países de Centro y Sudamérica, en Estados Unidos, y que además es un concepto acuñado en la doctrina que está definido en los diccionarios. Aquí se les ha ocurrido borrarlo del mapa, como si la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias fuera el obituario en el que aparece como uno de los difuntos el mediador. Esta ley, le decía, que retrocede, y además se olvida de que para que existan los servicios de mediación pues se necesita un mediador. La definición esta que hacen en la ley de persona facilitadora, que es absurda la definición, porque el mediador efectivamente sí facilita, pero no solo facilita, también es un especialista en diversas técnicas, y también tiene la posibilidad de recordarles a los mediados la realidad, porque luego pueden tener posiciones o intereses que son incumplibles o que son inalcanzables, y que obviamente la otra parte no va a aceptar. Para eso se usa la escucha activa, la retroalimentación, el parafraseo, etcétera, técnicas que varios de ustedes que son mediadores y que agradezco que nos acompañen hoy, pues seguramente lo saben, muy probablemente mejor que yo. Es triste encontrar cómo los legisladores que impulsaron esta ley desaprovecharon la oportunidad de coronar el andamiaje legal nacional y se despegaron de lo que ordenaba el artículo 73 en la fracción que corresponde, que ordena que la ley era para establecer criterios y bases generales para que cada entidad federativa, a través de sus competencias legislativas, lo pudiera desarrollar. Sabemos que el mediador no se improvisa, no surge de manera espontánea ni por virtud de un nombramiento, pero por eso nos da mucha pena que se haya borrado el tema del mediador. Debemos reconocer que la mediación hasta diciembre de 2023, antes de que nos borraran del mapa, todavía era poco conocida, por varias razones, por su poca difusión, así como la diversidad de criterios y conceptos. Por ejemplo, de las 31 leyes locales que todavía están en vigor de manera precaria, pero que existen, 29 prevén expresamente a la mediación como mecanismo aplicable, 21 denominan al mediador tercero
denominan de mediador al tercero imparcial, que es el responsable de conducir el procedimiento. Y 24 prevén la gestión de conflictos con profesionales privados y 16 prevén expresamente al mediador privado. Esto significa, efectivamente, que hay una disparidad de conceptos que se intentaron en varios años, desde CONATRIP, de tratar de homologarlo, y como no se pudo, porque cada estado, cada tribunal se quería mantener como estaban los criterios, las bases y los conceptos en su legislación, fue necesario proponer y logramos que se adicionara el artículo 73 constitucional para que el Congreso fuera, con una ley general, la que hiciera esa tarea, pero tristemente no. Hay un tema de los principios de mediación que rigen a la mediación, que ya se refirió a ellos don Antonio Prida, es el principio de economía, porque la mediación debe de ser breve, debe de ser no cara y debe de implicar el menor desgaste personal. Pues ese principio lo borraron también del mapa en la ley general, y ahora entendemos por qué lo borraron, pues porque llenaron de procedimientos, de trámites, de obstáculos a la mediación, en particular al mediador privado. Por ejemplo, se pretende que los directores de los, ahora se denominarán así, centros de mediación, los centros de mecanismos alternativos de solución de controversias, los directores de esos centros tengan que revisar los convenios antes de que puedan ser registrados. Es como si a los jueces hubiera una instancia que les revisara las sentencias antes de dictarlas, o a los notarios que alguien les revisara las escrituras antes de tirarlas. Pues eso es absurdo, como si se necesitaran tutores, sobre todo porque los mediadores, para ser certificados, tanto los públicos como los privados, pues han sido sujetos de una capacitación estricta y de exámenes, incluso de oposición. No me dejarán mentir quienes han sido mediadores en el Centro de Justicia Preventiva que aquí están presentes, que fue por concurso para poder ocupar esas plazas. Algo similar, aunque no es por concurso, es para tener la certificación. Entonces, es absurdo que se piense que los titulares de los centros están mejor capacitados que los mediadores y que les tengan que realizar la tarea. Eso, por otro lado, además de que alarga el procedimiento de registro, pues pone la incertidumbre a los mediados, porque no pueden tener su convenio certificado pronto. Otro problema que encontramos, hay varios más, pero uno importante, mencionaba Antonio Prida, el mediador privado dotado de fe pública judicial, que significa que tenemos fe pública para constatar que las personas que acuden a mediación son quienes dicen que son, ya sea por su propio interés o porque representan una persona moral, para que podamos constatar que los instrumentos con los que acreditan su personalidad son reales, y también para que en su caso demos fe de que lo que se acordó en las sesiones de mediación es lo que está plasmado en el convenio que firmamos como mediadores privados o públicos. Y por último, para expedir en su caso, eso sí, solamente los mediadores privados, las copias certificadas de los convenios en los que hayamos participado. Pero un punto importante que mencionaba don Antonio Prida era de que teníamos posibilidad de solicitar la inscripción en el registro público de la propiedad respecto de bienes inmuebles que pudieran haber sido objeto de la negociación, por ejemplo, una hipoteca o un arrendamiento, etcétera, o para cumplir obligaciones usualmente pecuniarias. Y ahora en la ley general obligan al mediador a que deben acudir ante un notario público para que se dé escritura pública esa solicitud. Esto obviamente retrasa y encarece el servicio de mediación en perjuicio de los mediados, y también se revela un beneficio adicional a los notarios públicos. Esto se explica un poco porque la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República es notaria, su papá fue notario, su esposo es notario, sus hijas son notarias, su hermano es notario. Entonces como que la querencia la jaló para que los notarios tuvieran algunas ventajas que no tenían. Por otro lado, mientras no sea modificada esa disposición, pues es lo que hay, y por eso no debemos permitir que se borre del mapa, que nos olvidemos de la existencia del mediador. El mediador existe en las leyes en el mundo, existe en México. Las legislaciones locales, como ya dijimos, muchas prevén su existencia de manera explícita. El libro que me permití escribir consta de 14 capítulos
y un epílogo. Aborda varios temas, ya prácticamente todos fueron aquí comentados, y lo que es muy importante también tener en cuenta es que la tecnología es un tema que se puede utilizar en apoyo a la mediación. La doctora Paola Ontiveros, aquí presente, que es experta en el tema, no me dejará mentir, y recientemente, precisamente en este Foro Internacional de Mediadores Profesionales, tuvimos oportunidad de escuchar algo muy importante, y además se hizo la prueba ahí con todos los participantes, de que la inteligencia artificial es de gran utilidad para apoyar a los mediados en las lluvias de ideas para encontrar soluciones a su conflicto. El último punto de este libro es un epílogo que escribió mi editor Alex Enker, y que yo le pediría a Carlos Porter, si no tiene inconveniente, si lo puede leer. Es un cuento sobre la desaparición del mediador. Con mucho gusto. Gracias. A ver, aquí me oyen bien. Sí. Bueno, el cuento se llama El último suspiro del mediador, de Alejandro Senker. En un rincón olvidado del mundo había una figura solitaria conocida como el mediador. Había dedicado su vida a evitar conflictos, creando puentes de entendimiento donde solo había abismos de discordia. Su sabiduría en las artes de la mediación era legendaria. Había desarrollado técnicas tan avanzadas que podían desarmar la ira más enconada y transformarla en un diálogo constructivo. Pero en un mundo cada vez más dividido, donde los políticos se aferraban a visiones cortoplacistas y los líderes estaban cegados por ambiciones desmesuradas, la figura del mediador se desvanecía en la neblina del mundo. Los años pasaron y con ellos la era del mediador pareció extinguirse. Las guerras se encendían y apagaban como velas en un vendaval, dejando tras de sí un rastro de desolación y desesperanza. La humanidad, atrapada en un ciclo interminable de conflictos y resoluciones efímeras, parecía haber perdido la capacidad de escuchar. Sin embargo, como sucede a menudo en los cuentos más antiguos, cuando la necesidad es más profunda, surge la esperanza. Agotados por la discordia perpetua y las tragedias que habían podido evitarse, grupos de personas diferentes, de diferentes rincones del mundo, comenzaron a buscar alternativas. Fue entonces cuando redescubrieron al mediador, una figura casi mitológica, envuelta en relatos de paz y entendimiento. Con renovado interés, la gente se acercó al mediador, anciano, pero con ojos que todavía brillaban con la promesa de la paz. Les compartió sus conocimientos. Les enseñó cómo escuchar no solo las palabras, sino también los silencios, cómo entender que detrás de cada posición férrea hay un conjunto de necesidades y temores. Y lo más importante, cómo encontrar el terreno común en el respeto mutuo y la empatía. Inspirados por el mediador, los humanos empezaron a aplicar sus enseñanzas. Aprendieron a ver más allá de sus diferencias y abrazar sus conflictos, no como batallas que ganar, sino como oportunidades para crecer y entenderse mejor. Las negociaciones reemplazaron a las batallas y a las palabras, a las armas. Al final, el mediador, ya en sus últimos días, pudo contemplar el fruto de su vida de dedicación. Un mundo que, aunque todavía imperfecto, había aprendido la lección más valiosa. En el corazón de la mediación reside la verdadera fuerza. Y así, con una sonrisa serena, el mediador cerró los ojos por última vez, sabiendo que su legado vendría en cada acto de entendimiento y paz. Que nos cierren los ojos a los mediadores. No podemos dejar de hablar de la existencia del mediador. O por lo tanto, pues la ley nos borró del mapa. Debo informarles, bueno, es una anécdota prácticamente, que hace unas semanas se casó nuestro hijo Mauricio y resulta que una tía abuela de la ahora esposa de mi hijo es nada menos que Olga Sánchez Cordero, estaba ahí en la fiesta. Yo lo iba preparado con algunos ejemplares de mi libro y me senté con ella a platicar un ratito, porque además fue mi maestra de Derecho Positivo Mexicano en el Colegio Alemán donde yo tuve el privilegio de estudiar.
y le platiqué, y le regalé el ejemplar y me dijo, ay, qué bueno el mediador, ya sabes que ya salió la lectura. Sí, ya sé que ya salió, por eso escribí el libro. Y me dice, bueno, pero es que está muy bien hecha, está muy bien planteada. Yo no opino lo mismo, con todo respeto, pero si yo puedo apoyar en algo para construir mejor el sistema, cuenten conmigo. Le regalé el libro y no le hizo mucha gracia, pero fue amable. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias. Pascual, no sé si la cultura de la paz acompaña al mediador o el mediador acompaña a la cultura de la paz. Son dos elementos indispensables. Muchas gracias por el libro. Los que todavía no tienen el libro, les recomiendo, es necesario tener este libro.